Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué hay, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, este programa que se dedica a la genealogía judía en general, hemos hablado del tema de los nombres, el origen de cómo se da un nombre a un judío, y entre lo que mencionábamos en la última entrega, hace 2 semanas justamente, hablábamos de parte del Shem HaKadosh, que es el nombre que se da durante la circuncisión al varón, el Shem Kinui, que es el nombre con que se va a ser conocido en la sociedad. Pues existía también un nombre, ¿cómo lo llamamos? El nombre que se genera en la eternidad y que es precisamente el que va acompañado de nuestras buenas acciones, el nombre por el cual vamos a ser recordados. Bueno, y para recordar ese nombre, tú mencionabas que, para poder presentarse en el juicio final y recordar el nombre en una situación tan complicada, pues había que practicar, o una regla mnemotécnica es rezar siempre un versículo que empieza con la primera letra del nombre y que acaba con la última letra del nombre, ¿no? Efectivamente. De hecho, Jorge, si te parece bien, creo que nuestros radioescuchas deberían de contextualizar de dónde proviene esta norma. Y precisamente es en el capítulo 18. Se establece la posibilidad de expresar, de hecho es en la entrada número 15, expresar este versículo que lo recomienda la obra El Kitzur Shulchan Aruch, que no es más que un pequeño compendio de las normas establecidas ya hace varios cientos de años, en las cuales nos establecen las reglas en las cuales debemos de constreñirnos, pero también de vivir con ellas. Una de las cuales es que al término del rezo, efectivamente, expresemos esta regla mnemotécnica, como acertadamente indicas, y que debe de comenzar con la misma letra con la que el nombre inicia y debe terminar con la letra con la que el nombre concluye. Si bien esta regla pudiera parecer muy sencilla, aquellos que poseemos doble nombre tenemos la posibilidad de emplear un solo versículo, 2 versículos y, en su caso, un versículo que contemple los 2 nombres. De tal suerte que es una regla no tan rígida, es bastante dinámica y que ha sido apreciada por muchas personas porque lo identifica de alguna manera su nombre con la eternidad. Uh-huh. Por ejemplo, tú nos habías explicado el versículo que usabas para tu nombre, y me dijiste que en esta ocasión también podías ocuparte de mi nombre, que mi nombre, el Shem HaKadosh, el nombre con el que fui llevado a la circuncisión, era Jaim. Es correcto. Y por lo tanto, si iniciamos con tu nombre y ya después le continuaremos con lo que en una de nuestras radioescuchas nos hizo el favor de preguntar. Uh-huh. En el caso de tu nombre, que es Jaim, tiene por un lado la valorización gemátrica, que eso sería materia interesante para un programa futuro, de que tiene un valor de 68. Cada letra en hebreo tiene una valorización y tu nombre se conforma de 4 letras, la Het, 2 veces la Yud y la Mem. La Het vale 8, la Yud cada una de ellas vale 10 y la Mem vale 40. Esta suma también nos va a indicar un poco el destino del portador. Pero en este caso específico, hablando única y exclusivamente en materia del versículo, el que le corresponde a aquel que recibe el nombre de Jaim es el siguiente pasuk, que evidentemente le daré una lectura en hebreo, pero también sabremos cuál es su fuente y también lo diremos en castellano. Uh-huh. Pues bien, el versículo que a ti te corresponde, Jorge, es el siguiente. Joné malach Hashem saviv lireav v'ichaltzen. Es una regla de 6 vocablos que aparenta estar un poco difícil, pero no lo es tanto. Y este versículo lo podemos encontrar en los Salmos,
en hebreo lo conocemos como Tehilim, y es un versículo que aparece en el capítulo 34, en el versículo 8, que tiene como explicación que el ángel de Dios se establece alrededor de las personas que le son reverentes a Dios, y es precisamente Él el que les permite relajarse y poder tener un encuentro razonable, fácil, cómodo con el Creador. Ujú. Y esto naturalmente nos lleva con que la Haim, que significa vida, y que para nosotros Haim no es un vocablo singular, sino plural, es la vida en este mundo y en el mundo venidero, pues el encuentro que esta persona tenga en la segunda etapa de su vida, la vida eterna, va a ser un encuentro acompañado por el ángel de Dios. Pues suena muy bien. Así que muchas gracias por haberme acercado a mí, pero también seguramente entre nuestros oyentes habrá muchos Haim, es un nombre bastante frecuente, luego el Shem Kinui, como en mi caso es Jorge, otro se llama Jaime, otro se llama Vidal, por ejemplo, que es algo típico de los sefardíes, ¿no? Que ponen un nombre en hebreo acompañado de su traducción, digamos, más o menos cercana al español, y en este caso, como es Jaim, es vida, pues muchos Jaim se llaman Vidal también. Efectivamente, lo que comentas es válido porque hay clasificación de nombres traducidos, y en algún programa posterior podremos trabajar también sobre qué ha sucedido en los lugares de asiento, y muchos de ellos son sefardíes naturalmente, a donde han evolucionado los nombres, ya sea del hebreo o inclusive del árabe, hacia otro tipo de idiomas, y su sonorización va más acorde a las grafías, a la gramática y evidentemente a la guturalización o no guturalización del idioma. Uh-huh. Bueno, si te parece, Alejandro, entonces vamos a responder ahora a esta oyente que Claro. a pocas horas de emitirse el programa donde hablábamos de este versículo, nos mandó un email pidiendo pues los versículos correspondientes a varios nombres que, si no me equivoco, son femeninos todos, ¿no? No, curiosamente también hay masculinos, y de hecho, no por una razón particular, pero vamos a iniciar con el nombre masculino. Primero que nada, me parece pertinente agradecer a nuestra radioescucha, a Lea Betech, que nos pide, y es de México ella, curiosamente, nos pide que le demos el versículo de cada uno de sus hijos y también el de ella. Muy interesantes, porque son nombres todos, no solo hebreos, sino bíblicos, salvo uno. No, realmente todos debemos de considerarlos estrictamente bíblicos, y pues tiene una connotación muy importante. Si te parece bien, vamos a iniciar con el nombre del hijo, que es Abraham, en este caso, que para efectos prácticos para el pueblo de Israel, pues es el padre, el iniciador de la fe judía. Y el versículo que a Abraham corresponde aparece en uno de nuestros profetas más importantes, en español Nehemías, en hebreo Nehemia, que está en el capítulo 9, en el versículo 7, y es muy interesante el versículo que le corresponde a esta persona, por cuanto a que no es el único caso a donde lo vamos a encontrar, pero sí es muy interesante que el versículo no solo inicia con la Aleph del nombre Abraham y termina con la Mem del nombre Abraham nuevamente, sino que tiene dentro del texto el mismo nombre. Y esto es muy interesante. El versículo indica: Ata u Hashem haElokim, asher bacharta beAbram, veotzeto meur kasdim, vesamta shmo Abraham. Si nos percatamos, empezó con el vocablo ata, que es la Aleph la que inicia, y termina con el propio nombre de Abraham, y termina con la letra Mem. Este versículo indica lo siguiente: eres tú, Dios, el Dios, quien seleccionó a Abraham, sin la H,
y ahorita explicaremos el por qué, y lo sacaste de la población de Ur, de los caldeos, y cambiaste su nombre hacia Abraham. Es tan importante ser el iniciador y el padre de nuestra fe como que desde el principio el nombre de Abraham cambió al de Abraham para darle un contenido, un contexto y una conexión con el Creador. Es ahí que para nosotros el nombre tenga tanta importancia. Y si también me lo permites, Jorge, en alguna oportunidad tendremos que hablar de la posibilidad y la metodología del cambio de los nombres en el pueblo de Israel, si esto es posible, bajo qué circunstancias y evidentemente qué métodos se requieren para poder llegar a esta circunstancia. Uh-huh. Pues bien, vayámonos entonces al nombre de Hannah, pero también al de Jayá. Curiosamente, doña Lea tiene a dos hijas que poseen la misma letra de inicio y también la misma letra de término de las fórmulas de sus nombres. Si bien Hannah se escribe con 3 letras y la letra intermedia es la Nun, lo mismo nos viene a suceder con Jayá, que la letra intermedia es la Yud, pero inician y terminan ambos con Het, el inicio, y con Kei o Hei en el final, lo cual nos remonta entonces a una de las expresiones más bellas que tenemos semanalmente en el pueblo de Israel. ¿Y a qué me refiero? Me refiero precisamente a una de las grandes obras del rey Salomón, el libro de los Proverbios. Algunos indican que este libro de los Proverbios corresponde a la segunda de 3 obras en el orden de haber sido estas realizadas. Otros indican que no, que realmente fue la última obra de Salomón. Lo cierto es que no se sabe, pero también lo cierto es que cada semana, ante la mesa de Shabbat, el varón le canta a su mujer y le canta también a Shabbat lo que conocemos en hebreo como el Eshet Hail, que no es más que los 2 vocablos que inician este bellísimo poema que aparece en Proverbios, y uno de sus versículos forma parte precisamente de la fórmula mnemotécnica que corresponden tanto a Haná como a Jayá. ¿Y a qué me refiero? El versículo específicamente nos indica lo siguiente. Voy a dar puntual lectura y dice así. Disculpen, estoy tratando de encontrarlo en este momento. Ya lo encontré precisamente. Muy bien, dice así. Hagra beos modnea, vatametz zerotea. La traducción de este versículo nos indica que esta persona, podríamos decirlo en un buen español, se faja, se amarra su cinturón, se aprieta el ropaje. ¿Para qué? Para obtener vigor hacia sus brazos. Indica que es una mujer de acción, una mujer de fortaleza, una mujer que no se arredra ante las dificultades. Tanto Hannah como Jayá son mujeres que están dispuestas a los retos y que están también listas para resolverlos. Uh-huh. El caso ahora que nos sigue es, y para concluir adecuadamente, es el caso de la mamá de estos jóvenes y que tan amablemente tuvo a bien escribir a la redacción, cuyo nombre es Lea. Lea, como es sabido por nuestros radioescuchas, se refiere a el nombre de una de nuestras matriarcas. De hecho, la más prolífica en descendencia, ya que de ella descendieron 6 tribus y la única hija que tuvo Jacob, y todos provinieron obviamente de Lea. En el caso de Lea, nos volvemos a referir, al igual que lo hicimos con tu nombre, Jorge, a el Tehilim, por lo tanto, a los Salmos. Y Salmos es una lectura que normalmente la mujer judía religiosa lo hace con muchísima frecuencia, lo hace algunas veces de manera salteada, otras de manera ordenada. Hay muchas formas para poder llegar a ello y es un libro que tiene una alta inspiración. Es un libro que también proviene de algún rey. Y este rey no fue algún rey nada más, sino fue uno de los reyes principales de Israel.
el padre precisamente del rey Shlomo o Salomón, el rey David, quien nos indica en el escrito de su salmo, en el capítulo 144, en el primer versículo, dice lo siguiente en hebreo: Le David, Baruch Hashem, Tzuri Melamed, Yadai Lekaraf, Etzbeotai la Milchama. Como si se pueden percatar nuevamente, empieza con Le David, la Lamed o L de Lea, y termina con el vocablo la Milchama, que culmina con la letra Hey, que corresponde también a Lea, que ciertamente también tiene una gematria muy interesante, tiene un valor numérico de 36, su nombre. Ya lo habremos de explorar en otra ocasión. Uh-huh. Pero en esta, a David, bendito sea Dios, mi fortaleza, que prepara mis manos hacia la batalla y mis dedos hacia la guerra. Nuevamente encontramos en esta misma familia la fortaleza. Parece ser que las mujeres de esta familia son notoriamente prevalecientes en cuanto a los elementos que indican que están al frente de las cosas, que no están detrás de ellas, que son gente que en México acostumbramos a decir luchonas, gente que está dispuesta a encontrar más que un problema, una solución. Y la verdad es de que nos da mucho gusto que tanto ella como todos los radioescuchas estén interesados en esta temática que es el desarrollo de los nombres y el por qué la eternidad de los mismos depende de su expresión. Uh-huh. Para concluir esto, quisiera yo hacer del conocimiento de nuestros escuchas que estos versículos no son escogidos de manera aleatoria. Fueron trabajados por muchos años por nuestros sabios para tratar de encontrar las fórmulas más adecuadas. De hecho, hay algunos versículos que pudieran ser entendidos como ofensivos y por eso se procuró que fueran todos ellos inspiracionales y que conllevaran hacia una conexión hacia la eternidad. Uh-huh. Una preguntita más, Alejandro, porque en este caso nos has hablado de 3 nombres femeninos, pero cuando se habla del rezo, pues no siempre las mujeres acuden a la sinagoga, por lo menos tradicionalmente, ¿no? Es correcto, creo que tu pregunta es muy pertinente. La obligación del hombre es rezar 3 veces al día. ¿Cuál es la obligación de la mujer a este respecto? Cuando menos una vez. Si ella puede hacerlo en la sinagoga o no, no es determinante porque ella no tiene obligaciones que le constreñan el tiempo. Uh-huh. Sin embargo, la conexión que el rezo lleva hacia Dios le pide a la mujer que cuando menos una vez al día busque la oportunidad, busque el tiempo y pueda ella expresar sus plegarias. Y es precisamente en ese momento cuando ella puede expresar ese versículo. Perfectamente claro. Y aunque dentro de 2 semanas, cuando volvamos a encontrarnos, seguiremos hablando de otros temas, invitamos a los oyentes a que si quieren seguir consultándonos sobre este tema de los versículos que se corresponden con su nombre hebreo, pues que nos lo hagan llegar, no el nombre de pila que utilizan socialmente, sino el nombre con que han sido circuncidados en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres. ¿Cuándo se determinaba? Recuérdanos. En la proclamación que debe de hacer el padre a pocos días del nacimiento de su hija, en la proclamación que tienen que hacer al ser llamado a la lectura de la Torah. Muy bien, pues ese es el nombre sagrado, el Shem HaKadosh, y el nombre que nosotros a través de Alejandro Rubinstein ayudaremos a que todos podamos recordar con esta regla mnemotécnica de un versículo que empieza con la misma letra y acaba con la misma letra que su nombre. Alejandro, es un gusto volver a hablar contigo. Seguramente los oyentes también así lo piensan y estarán ya organizando sus preguntas para dirigirnosla aquí a redacción@radiosefarat.com pidiendo esos versículos. Y si no, pues simplemente escuchando los que nos vayas a decir en los próximos programas. Muchas gracias y hasta dentro de poco. Hasta dentro de poco. לכל איש יש שם
שנתן לו אלוהים ונתנו